petición, así que entre más usted lo va. Estamos hablando de la formación de carácter. Diga conmigo, formación de carácter. Y hemos dicho que la formación del carácter es, como dice ahí, uno de los más grandes desafíos. Diga conmigo, desafío. ¿Por qué es un desafío, pastor? Es un desafío por el tiempo en el cual estamos viviendo. Un tiempo al cual lo malo se le llama bueno y lo bueno se le está llamando malo. Un tiempo en el cual se han cambiado los valores, porque quienes han liderizado nos han dado malos ejemplos en todas las áreas, en la política, en los gobiernos, en la iglesia. Entonces ha habido un desbalance aún dentro de la iglesia. Pero esto no es nuevo, no se asuste. Aún en el tiempo que vamos a ver en Samuel, cuando Dios llama a Samuel, había precisamente una corrupción dentro de la iglesia, donde ya Dios no hablaba, Dios había callado, no había revelación, no había visión a causa de la desobediencia. Entonces, no es nada diferente a lo que quizás estamos viviendo, pero donde marca la diferencia es que hoy sí estamos viendo que los tiempos de Dios, los tiempos finales, se están avecinando. Solo una vez más decirles, cada vez que encendemos el televisor y vemos las noticias, nos damos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y alguno dirá, pero pastor, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido esto. Sí, tiene toda la razón. La única diferencia es que si uno presta atención, por eso que en Apocalipsis dice, el que tiene oído para oír, oiga, y es importante oír cómo habla la gente, qué es lo que están diciendo. Y algo que me ha llamado la atención estas últimas semanas, y ahora que veía unas inundaciones en Costa Rica, es que la gente dice, han habido inundaciones, pero nunca antes habían sido como estas. Ha habido huracanes, pero dicen, nunca antes. Ahora que pasó por Puerto Rico, dicen, 80 años no habíamos visto cosas como esta. Puerto Rico destrozada, al punto que todavía no tienen señales telefónicas, les llega por ratito, no todos los lugares tienen luz. San Martín, Bermuda, Dominica, desbaratada. Algunas islas casi inhabitables. Y todo el mundo dice, nunca habíamos visto algo como esto. Entonces, todo esto lleva a que la iglesia despierte y esté apercibida de los tiempos. Y no quiero ser esta mañana fatalista, pero la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces tenemos un gran desafío. Diga conmigo, tengo un gran desafío. ¿Sabe por qué? No por las catástrofes, sino que otra de las características que dice la Biblia es que muchos se iban a enfriar y muchos iban a dejar el camino a causa de no estar fundamentada sus vidas en los principios de Dios. Y todo eso lo quiero decir porque vamos a entrar a ver la prueba de la palabra de Dios. La formación del carácter. Hemos estado hablando que a medida que nuestras vidas crecen, si queremos un crecimiento, también el carácter va a determinar la altura del crecimiento personal. Esa es la ley de la escalera. Nos habla John Maxwell en el libro Las 15 leyes del crecimiento. Nos habla una que es la ley de la escalera y dice que la altura, la medida, y nos va mostrando algunos escalones en la cual desarrollamos carácter, y a medida que crecemos en carácter, crecemos también como personas. Y esto es muy peculiar porque muchas organizaciones, empresas que han realizado encuestas, la característica más importante que hoy se considera dentro de una organización es la integridad. Y algunas empresas tienen lo llamado cero tolerancia. A la primera falta de integridad van por fuera. Y aún en sus contratos, cuando son llevados a una planilla y ellos firman el contrato, dice que si ellos tienen alguna falta de esto, cuando sean votados no tienen derecho a nada. Las personas se han preocupado por su desarrollo personal o profesional. Toman seminarios, toman esto, leen libros, todo aquello, pero solo por desarrollar la capacidad profesional, pero no para desarrollar su interior o su carácter, que al final es el que queda en evidencia. Entonces el viernes yo les mostraba esta imagen y también la vimos en la clase que teníamos el jueves acá de liderazgo, y yo le hago la pregunta a usted:
¿Qué ala del avión es más importante? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Las dos. ¿Qué pasa si solo tiene una ala? Va rumbo a un desastre. Se va a estrellar. Y precisamente de la misma forma es como nuestro interior, donde está el carácter, y nuestro exterior, donde están las capacidades. Yo no me sirve nada de que desarrolle todas mis capacidades, dones, que sea un mejor músico, que sea un mejor gerente, que sea un mejor contable, si mi otro lado, la parte interior, no está desarrollada. ¿Por qué? Porque ambas partes son importantes para el éxito. Así que esta analogía del avión nos debe quedar un poco claro que yo necesito las dos, porque si me falta una de las dos voy al desastre total. Por eso este general retirado dijo que el 99% de los fracasos tienen que ver con el área de liderazgo. Y esto es igual en todas las demás áreas. Y por eso que esta imagen me llama la atención cuando dice, cuando conoces el interior de una persona, estás conociendo su verdadera cara. Todos podemos aparentar algo, pero nuestro ser interior, donde nadie nos ve, nuestra reputación o lo que la gente ve es el exterior. Pero el interior tiene que ver con el carácter. Y es una buena noticia porque si yo crezco en el interior, se va a ver reflejado en el exterior. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Por sus frutos los conoceréis. Entonces el interior va a influenciar el exterior y las victorias interiores anteceden las victorias exteriores. Y el desarrollo de nuestro interior está totalmente relacionado a decisiones. Dígale que está a su lado, tú tomaste tus propias decisiones. Eso es muy cierto. Entonces, cuanto más fuerte sea yo en carácter, y ojo, carácter no es lo mismo que temperamento. Porque ya alguno dice, viste que yo tengo que tener carácter. No se confunda. Entre más fuerte sea mi carácter, mayor será el potencial de mi crecimiento. Si crecemos en carácter, el éxito llega solo. Entonces necesito desarrollar mi carácter. Y cuando hacemos esto, estamos teniendo un éxito sostenible hasta el final. Y hemos visto esta imagen, y vuelvo y digo, por eso quiero ser bien intencional en este sentido. Este es el ideal de todos nosotros. Que sea nada más el 10% lo que vea la gente. No importa, el éxito que tú tengas, eso solo sea el 10% de ti, sea mucho o poco, ese es el éxito que tú tienes. Pero lo que fundamenta tu vida, lo que está debajo, como el iceberg, solo vemos el 10% y el 90% no lo vemos. Y que ese 90 precisamente sea el carácter. Que lo que la gente ve, tus talentos, tus dones, tus habilidades, tus destrezas, tu temperamento, sea la parte visible, tu imagen, tu reputación. Pero lo que fundamenta, lo que nadie ve, sea el carácter. O sea, que eso sea bien fundamentado. Y por eso utilizamos también esta analogía. Entonces, pero hay gente que se preocupa por desarrollar esto. La parte de arriba en gran manera. Entonces crecen arriba, pero no se desarrollan en carácter. ¿Y qué pasa? Muchos cristianos tienen esta forma. ¿Y sabe qué pasa con esa forma? Son cristianos cabezones. ¿Por qué? Porque ellos, si cantaban, tomaron curso y cantan mejor. Si eran gerentes, tomaron curso, ahora lideran mejor. Si danzaban, tomaron cursos, ahora danzan mejor. Pero no desarrollaron, eso fue un éxito aparente, pero no desarrollaron la parte de abajo. Entonces solo crecieron arriba y por cosas físicas y naturales, eso no puede permanecer así. Entonces, ¿qué pasa? Donde viene una prueba y viene una situación donde tienen que mostrar, sencillamente hay un resultado y el resultado es el carácter. Por eso vemos políticos. Vemos gente de alguna empresa que en algún momento tenían un estatus, tenían un renombre, pero cuando de repente se ve, tienen una prueba
y no pasaron la prueba de integridad. Hemos visto ministerios muy grandes, reconocidos, donde comenzaron a desarrollar todos sus dones, talentos, pero al final el resultado es el carácter. Y el carácter va a determinar. Si hubieran tenido un carácter fortalecido, ellos no caen, pero los hace caer porque solo se preocuparon por esa parte y no por la parte interior. Y precisamente Jesús, y de esto fue lo que hablamos un momento el viernes, es que cuando Jesús es tentado por el diablo, así como el diablo tentó en el huerto del Edén, así como se ha pasado tentándonos, le dice en Mateo capítulo 4 versículo 3, si eres el Hijo de Dios. Jesús tenía hambre y le dice, si eres el Hijo de Dios, después de ayuno, estando en el desierto, llevado por el Espíritu al desierto, le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Está tentándolo. Pero ¿qué le responde Jesús? Dígalo conmigo, no solo de pan, sino de toda. Puede decirlo una vez más, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Qué está queriendo decir Jesús? No solo de pan vive el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que alguno dijo, no solo de pan, de tortilla, de empanada, de hojaldra, de poroto, de... No, sí, exactamente eso significa. Jesús está diciendo, el ser humano necesita alimentarse. Nosotros necesitamos alimentarnos, ¿sí o no? Algunos se nos nota más que a otros, ¿verdad? No tengo ni una pizca de duda de algunos de ustedes, ¿verdad? Que están bien alimentados, bien hermosos, como el pastor. Dice el Señor, pero es importante también la alimentación y que sea sana. Algunos hemos abusado de esta parte. Pero, dice el Señor, es bueno, ¿por qué? Porque si no comemos, nos morimos, nos enfermamos. ¿Qué pasa cuando dejamos de comer? ¿Nos sentimos débiles? ¿Qué más les pasa? Algunos se ponen de... Ivancito, dice la esposa, nos dijo en el culto anterior, que se pone fatal. Así que el día que lo vean malhumorado, denle una galleta, denle algo y él va a cambiar su asunto, ¿verdad? Porque dice que él se pone de muy mal humor cuando él tiene hambre y no ha comido, ¿verdad? Algunos se ponen de mal humor, se debilitan. ¿Puedes desmayarte por no comer? ¿Sí? Puedes morirte si no comes. ¿Qué nos hace pensar? Y es aquí lo que Jesús está queriendo decir con ese texto. ¿Qué está queriendo decir Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino que vive también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que está queriendo decirnos que no es nada diferente si no nos alimentamos espiritualmente. Quiere decir que si yo no me alimento espiritualmente, ¿cuándo comen ustedes? ¿Desayunan, almuerzan y cenan? Pero no me responda cómo es su alimento espiritual todos los días. ¿Usted desayuna, almuerza y cena espiritualmente? ¿O lo hace de domingo en domingo? ¿O lo hace cada 3 días, 4 días? Porque así no es con el cuerpo natural. Entonces eso se está diciendo, es importante la alimentación. El hombre necesita el pan, necesita el arroz, los porotos, los frijoles, todo. Pero también necesita alimentarse espiritualmente. Porque si no nos alimentamos espiritualmente, es lo mismo. Por eso que algunos se dejan y andan malhumorados. Porque si usted se hubiera alimentado espiritualmente, no dejaría que las emociones lo controlaran. Pero su falta de alimento espiritual lo pone de mal humor, enojado, airado. Si yo no me alimento, por eso que algunos flaquean y desmayan en el camino de Dios, porque no se alimentan espiritualmente. ¿Cómo anda usted? Y quieren reprender al diablo, y quieren orar, y arrebatar, y empoderar, y esto, y aquello, arrebato, como Nancy Amancio, ¿verdad? La canción Arrebato. Pero ¿qué van a arrebatar si no tienen fuerza?
que vas a ir a pelear una batalla espiritual, que el tentador anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y quiénes cree que quiere devorar? A todos. Pero no tenemos fuerza. Y es por eso que algunos no permanecen en el camino de Dios, porque no se alimentaron, vinieron las pruebas y los mató el enemigo, porque no tienen fuerza. Entonces ahí donde yo veo gente pasando al altar mes tras mes, llamado tras llamado, arrepintiéndose de los mismos pecados. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Señor, que esto, que aquello, porque recibieron un toque de Dios, pero no siguieron alimentándose y se debilitaron. Y nadie débil puede pelear una batalla, va a ser vencido. Pero ¿por qué Jesús pudo vencer? ¿Y cómo venció Jesús? Por la palabra. No había comido en 40 días, pero él había alimentado su ser espiritual y pudo vencer la tentación, y la venció con la palabra. Entonces ahí donde dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces volvamos a nuestra analogía del avión. ¿Qué ala del avión es más importante? Si una ala es nuestro interior, nuestro ser espiritual, y la otra ala es nuestro ser exterior, nuestro ser natural, los dos son importantes. ¿Por qué? Porque si yo solo soy espiritual y yo solo oro y esto, aquello, y no me acciono y no desarrollo mis capacidades, mis dones, entonces tampoco funciona. Es las dos cosas. Necesito desarrollar ambas cosas en mi vida. Y es lo que en el griego significa el bio. El bio es la parte natural y el zoe es la parte espiritual. Necesito desarrollar mi parte natural y mi parte espiritual. Y es aquí donde las dos son importantes. Diga conmigo, las dos son importantes. Y hemos estado hablando de 3 pruebas que Dios va a utilizar para formarnos. Y tienes que estar preparado. No dejo de seguir escuchando testimonios de personas que Dios está probándolos en integridad, en obediencia. Entonces estas 3 pruebas, vamos a leer fuerte. Prueba de integridad. La segunda es de obediencia. Y la que vamos a comenzar a ver hoy es la prueba de la palabra. Qué importante. Empezamos hablando de integridad en este mensaje hace algunas 3 semanas atrás. Y uno de los ejemplos es cuando este financiero, JP Morgan, le pregunta: ¿cuál es la mejor garantía que te puede dejar un cliente? Cualquiera hubiera pensado un terreno, una cuenta bancaria, una posesión, pero JP Morgan respondió: la mejor garantía que un cliente me puede dejar es su carácter. Porque si la persona es de carácter, es buena paga, es íntegra y va a responder. Aún el evangelista Moody dijo: el carácter es lo que el hombre es en la oscuridad, donde nadie nos ve. Algunos dicen: nadie me va a ver, nadie te va a ver, pero Dios sí. Y si Dios te ve, es suficiente. Es suficiente si Dios te vio. El carácter va más allá de lo que demostramos en el público, lo que la gente está viendo. El carácter va cuando nadie te está viendo, pero que seamos conscientes que Dios sí nos ve. Aún el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo: si tú quieres probar el carácter de una persona, dale poder. ¿Por qué? Porque una persona puede tener toda una apariencia y una reputación que la gente está viendo, pero dale poder y se va a demostrar lo que hay ¿dónde? En el interior. Se va a demostrar si había ambición, si había engaño, apenas tiene poder. Por eso una de las formas de probar el carácter es darle poder a una persona. Hoy requerimos una sociedad que si va a hablar de integridad tiene que demostrarlo en todas sus acciones cotidianas. Algunos perciben la integridad como algo pasado de moda. Algunos perciben la integridad como pérdida. Pero es que van a decir que qué tonto. Mejor es perder hoy para ganar mañana. Lo que empieza bien va a terminar bien. Lo que empieza correcto va a terminar correcto. Entonces podemos en algún momento pensar: nadie nos ve, pero al final todo se puede caer. Porque de hecho, alguien nos decía esto en la clase del jueves: ¿qué sería de una plancha de concreto sin las varillas de hierro por dentro? ¿Qué sería? Por más gruesa que hagas la plancha, y los que son arquitectos pueden darme toda una cátedra de esto, y los ingenieros acá,
por más grueso que sea el concreto, necesita que por dentro tenga varillas. Y una de las evidencias que ha dejado el terremoto de México era precisamente las malas edificaciones no construidas de la forma adecuada y que precisamente tuvieran esa fortaleza de hierro por dentro donde nadie los veía. Usted podía ver un edificio, usted podía ver una casa muy bien. De hecho, este edificio, quizás sus paredes, las columnas pues están a la intemperie, pero tu casa, tú no ves el hierro que tiene. ¿Y qué pasó? Nadie se veían bien o se veían estables, pero donde vino un remesón, la casa se va a caer. Entonces, ¿qué vendría a ser eso? Así que eso me surgió una pregunta. ¿Qué sería una plancha de éxito sin varillas de integridad? ¿Funciona? Para nada. Entonces hay gente que ha edificado, ha hecho construcciones en su vida de cemento de éxito y triunfo, pero cuando venga el remesón a su vida, se viene abajo, se cae, porque no tuvo buenos fundamentos y no hubo integridad. La integridad viene a ser las varillas de hierro dentro del concreto. Es lo que va a sostener y nos va a dar fuerza para que el éxito sea permanente. Necesitamos integridad, diga, necesitamos integridad. Entonces la integridad, y hacíamos este ejercicio y voy a invitarlo a volver a hacer, ponga su mano aquí, dice que el corazón es como el tamaño del puño de nosotros cerrado, ¿verdad? Entonces ahora ábralo así como si el corazón estuviera palpitando. Quiere decir que la integridad es el corazón del carácter. Y cuando entramos a ver la prueba de integridad, es por medio de la evaluación que Dios va a traer a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a demostrar en el corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tú. Y donde está tu tesoro, ahí está tú. Pero el corazón es engañoso, el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia hace la pregunta, pero también nos da la respuesta. Dice Dios. Porque la gente ve la apariencia. Acuérdense Samuel cuando fue a orar por el próximo rey de Israel después de Saúl. Cuando fue a la casa de David, donde ve a los hermanos de David grandes, fortachones. Decía Samuel, wow, este tiene que ser. Y Dios le dijo, no, yo no miro lo que miran los hombres. Yo no te dejes guiar por su estatura. ¿Qué nos diría hoy? No te dejes llevar por su éxito. No se deje llevar por lo elocuente, no se deje llevar por lo fuerte que sea, porque eso no es lo que mira Dios. Dios mira el corazón. Y hoy necesitamos integridad en el corazón, porque ahí es donde se van a ver los códigos morales, los valores, la sinceridad, la honestidad, la integridad. Y una prueba de integridad es una prueba en la cual Dios va a evaluar, va a pesar. Vamos a pasar por la zaranda de Dios, de modo que el carácter sea moldeado. Dios te quiere dar más, pero Dios no puede dar más si no hay un corazón íntegro. Y estuvimos viendo dos historias. Una, la de Daniel. Daniel mostró su integridad cuando fue llevado a Babilonia. Estos jóvenes, Daniel y sus amigos, no solo ellos, sino príncipes de Israel, fueron llevados cautivos a la Babilonia. Pongámonos en los escenarios donde él viene. Es como que usted hubiera sacado a alguien de Villa Escondida y lo hubiera llevado a Valle Escondido. ¿Es lo mismo? Para nada. ¿Alguno de ustedes ha ido a Villa Escondida? ¿Sí? Pedregal hacia adentro, zonas donde hay muchos precaristas. Esa es Villa Escondida. ¿Han ido a Valle Escondido? A ver, hay más amenes, ¿verdad? Ustedes son medio yeye, ¿verdad? Son dos cosas opuestas. Es como que hubiéramos sacado jóvenes de Villa Escondida y los hubiéramos llevado a vivir a Valle Escondido. Eran dos cambios radicales.
están trayendo cautivos a estos jóvenes a los lugares, a los palacios, a las mesas, a los banquetes, columnas, oro, quién sabe, mármol, piedras preciosas. ¿Cómo quedaría un joven de Villa Escondida que lo cambien radicalmente a vivir a Villa Escondida? Pero Daniel dijo, no me voy a corromper con la comida del rey. El problema no era la comida, el problema era que la comida era dedicada a dioses paganos. Era por eso que Daniel no quería comer esa comida. Y le dice al jefe de los eunucos, pruébanos por 10 días. Y le dice él, estás loco. Si ustedes no están bien atendidos, a mí es el que me van a matar y me van a cortar la cabeza. Y le dice Daniel, y eso es lo bueno, cuando usted está en integridad, usted es alguien de desafío y se atreve a retar. Pruébanos 10 días. Si en 10 días no hay diferencia, haz lo que quieras con nosotros. ¿Y cómo fueron encontrados Daniel y sus amigos? 10 veces mejores. 10 días, 10 veces mejores. El rango de tu fe es proporcional al resultado. Quiere decir que si Daniel hubiera dicho, danos 15 días, hubieran sido encontrados 15 veces mejores. Y fueron encontrados más sabios, más inteligentes, con interpretación, porque Dios los estaba preparando para otras cosas, que a usted le tocaría leer la historia de Daniel, cosas que se dieron después, en la cual Daniel en esta ocasión estaba siendo preparado por Dios, y así es cuando Dios nos prueba en integridad, porque Dios nos quiere llevar a otro lugar mejor. Dios quiere que subamos de nivel, pero algunos pasamos reprobados y reprobando la misma materia una y otra vez. Dios quiere que usted pueda crecer, y Dios tiene demasiadas bendiciones para ustedes, que usted no puede llegar al cielo y encontrarse que usted no recibió ni siquiera un 30 o un 20%, sino que usted se desperdició el 80 o el 70% de las bendiciones que Dios tenía para ti. Dios es el buen Padre que sabe dar toda buena dádiva y todo don perfecto a sus hijos. Dios quiere lo mejor para ustedes. ¿Alguien puede agradecérselo a Él? Que el Señor nos lleve a la prueba de obediencia, a la prueba de integridad. Vimos una segunda historia, Samuel y Saúl. Saúl es el rey ahora de Israel. Está en una posición muy diferente cuando Saúl fue presentado o ungido como rey. Saúl se escondió detrás de maletas cuando el profeta dice, ahora aquí está el rey de Israel de ustedes que han pedido rey, aquí está. Pero Saúl se escondía. Pero ya pasaron años. Ya pasó el tiempo. Ahora es el rey Saúl. Y llega el profeta y de Dios le recuerda la palabra. Es Jehová el que te ha puesto. Es Jehová el que te ungió. Recuérdalo y presta atención y cumple lo que Dios está mandando. ¿Qué mandó Dios hacer a Saúl? Aniquilar por completo. ¿A quiénes? A los amalecitas. Todos, niños, mujeres, animales, todos tenían que erradicarlos. Y la desobediencia de Saúl tuvo consecuencias más tarde. Y para eso tuviéramos que ver la historia de Esther. Saúl va a la batalla, gana la batalla, y cuando el profeta vuelve donde el rey Saúl, donde entra Samuel, Saúl le dice, bendito de Jehová, he cumplido todo. ¿Qué era lo que Dios había mandado? Que matara y aniquilara todo. Y dice Samuel, espérate. ¿Qué son esos gemidos que estoy escuchando? ¿Qué son esos bramidos, Saúl, que yo estoy escuchando en este momento? ¿Y qué hizo Saúl? Le echó la culpa al pueblo. Al final le dijo, soy víctima. Es que tuve miedo del pueblo. He visto tan pocos valientes que al equivocarse puedan decir, pequé y me equivoqué. Muy pocos. Siempre inventamos excusas, argumentos, le echamos la culpa a otros.
Y al final somos las víctimas, los heridos, y nos vamos porque no hay amor. Muy diferente cuando David fue confrontado. 3 palabras: pequé contra Jehová. Punto. Ahí hay un punto muy significativo. No argumentó más nada. Pequé contra Jehová. Luego vimos la prueba de obediencia. Y la prueba de la obediencia es ahí donde decimos, ¿por qué tengo que obedecer? Y obedecer es la primera lección y las demás van a depender de ella. Obedecer a Dios y Él se encarga de los resultados. No es tu problema, no es mi problema, Él se encarga de los resultados. Y muchas veces hemos escuchado esto: fe es obedecer sin entender. Obedecer es sin entender, sencillamente cumpliendo la instrucción. Dios nos prueba y nos afirma y nos fortalece por medio de la obediencia. Satanás nos tienta para hacernos caer. Pero mire la definición de obediencia. La definición de obediencia dice que es asumir o aceptar la decisión de otra persona y hacerla con prontitud, actuando como si esa decisión fuera mía y la hago de buena voluntad. Entonces eso es obediencia. Y los mejores ejemplos que vimos de obediencia fue Abraham e Isaac. Dios le dice: dame a tu único, ese que salió de ti, tu único Isaac. Y Abraham, ¿cómo actuó? Con el mejor ejemplo de la definición, con prontitud. Se levantó muy de mañana, con todo el dolor. Y el mensaje increíble, no puedo detenerme más aquí, pero al final no solo fue la prueba de Abraham, sino la prueba de Isaac, porque Isaac, siendo un muchacho, se presentó también como el sacrificio. Porque precisamente esa historia antecede a lo que luego ocurriría muchos años después, Jesucristo entregándose en la cruz como el cordero para el sacrificio. Aquel lugar representa el lugar también donde Jesús murió y se derramó su sangre como cordero para el sacrificio. Y vimos una prueba en la cual Ananías y Zafira quedan desaprobados en falta de integridad, y vemos a un Pedro que es aprobado en obediencia. Ananías y Zafira, por voluntad propia, ellos deciden vender una propiedad y decir que todo el dinero de la propiedad ellos lo iban a traer a la iglesia, cosa que no cumplieron. Se pusieron de acuerdo en la casa y vamos a dar la misma versión y vamos a llevar parte del dinero. ¿Por qué Ananías y Zafira hicieron esto? Si leemos los capítulos anteriores nos damos cuenta que dice que todos tenían todo en común, vendían sus propiedades, lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pasa? Que Ananías y Zafira querían tener buena reputación. ¿Y la reputación en qué parte está? ¿Interna o externa? Externa. Entonces Ananías y Zafira quieren demostrarle a todo el mundo en la congregación que ellos también son dadivosos, que ellos dan como lo han hecho las demás personas, que ellos también venden la propiedad y traen todo el dinero a la iglesia. Ellos querían una apariencia, pero su interior estaba corrompido. En su interior no había integridad. Y cuando vinieron, ambos dieron la misma versión y ambos cayeron muertos. ¿Y quiénes sacaron a Ananías y Zafira? Los jóvenes. Es interesante cómo todas estas historias marcan la juventud. Necesitamos una juventud radical. Necesitamos una juventud llena del poder de Dios. Necesitamos una juventud con integridad, con obediencia y que se accionen a la palabra de Dios en su vida, para que saquen la mortandad, para que saquen la religiosidad y la entierren. Aleluya. Así como David tumbó al gigante, no solo lo tumbó, sino que le cortó la cabeza. Aleluya. Esa es la generación que estamos necesitando. Y entramos ahora sí, después de este repaso, a la nueva prueba, la prueba de la palabra. Diga conmigo, prueba de la palabra. Un líder debe tener la habilidad de recibir la verdad de Dios. Y esa verdad se recibe por medio de la palabra de Dios. Recibir la verdad de Dios nos edifica en autoridad y es la base de influencia de un líder espiritual. Es la evidencia
es el derecho de influencia de poder aclarar las verdades de Dios a través de su palabra. Y es aquí donde los líderes deben usar los dones de la palabra para discernir la dirección de Dios. Pero mire lo que dice ahí: los líderes deben usar los dones de la palabra de Dios para discernir la dirección del ministerio. Los líderes deben conocer la verdad y ellos estudian la palabra escrita para alimentarse. Recuerden, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el líder espiritual se alimenta para luego poder ayudar a otros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos líderes quieren aplicar la palabra a otros, pero no para ellos. Yo veo a tanta gente que Dios me habló, y palabra para este, palabra para el otro, y Dios para ellos no le habla. Yo he visto tanta gente que Dios les da palabra, pero yo no veo que Dios les hable a ellos. Le da palabra para los demás y no para ellos. ¿Y sabe qué? Dios primero le habla a uno y luego quizás te da palabra para otro. Muchos quieren subir, predicar, enseñar lo que primero no los ha cortado a ellos. Para poder venir acá, Dios tiene que cortarme a mí primero. Recuerde que la palabra es una espada de doble filo que corta, penetra, discierne, llega hasta los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Antes de venir a pararme aquí y poderles dar una palabra de Dios, primero esa palabra me tuvo que haber cortado a mí, me tuvo que haber herido a mí, restaurado a mí, para poder venirles a dar una palabra a ustedes de parte de Dios. Pero muchos quieren dar la palabra de Dios sin que primero les haya hablado. El líder escucha la voz de Dios a través de la palabra, porque ella se vuelve la verdad. Ella se vuelve la verdad. Y entonces el líder aquí es donde debe desarrollar hábitos de alimentación diaria. Tenemos líderes que quieren enseñar, pero no quieren pasar tiempo en la palabra. Usted se alimenta, desayuna, almuerza y cena. Sin contar todas las merienditas que usted se da, ¿verdad? Todas las picadas que usted se da. ¿Qué le hace pensar a usted que espiritualmente es diferente? Yo tengo que alimentarme. El líder solo puede conocer la verdad y la dirección para el ministerio por medio de la comida espiritual. Porque si no comemos, nos vamos a debilitar, desmayamos en la prueba, podemos morir en la prueba. Entonces necesitamos líderes, gente, la iglesia en general pueda alimentarse. No es suficiente de domingo a domingo con el mensaje o el texto que el pastor o las clases que vengo a la iglesia. Eso no es suficiente, porque eso sería comer cada 3-4 días, y usted en lo natural no es así. Usted tiene que alimentarse de la misma forma que se alimenta en lo natural, alimentarse con la palabra de Dios. Y una prueba de la palabra es el factor de formación de habilidad de un líder, de poder entender, recibir esa iluminación, esa palabra de Dios personalmente, para luego poder ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos guiará por medio del Espíritu Santo a toda verdad. Y la verdad confirmará la capacidad, el liderazgo de estas personas, del líder y de quienes le están siguiendo. Las pruebas de la palabra son una combinación en la cual Dios hace una combinación en la cual viene ahí la integridad, viene la obediencia, porque la verdad revelada probará la integridad o la obediencia. Léalo conmigo: la verdad revelada probará la integridad o la obediencia. ¿Puedo decir una vez más? La verdad probará ¿qué cosa? La integridad o la obediencia. Y es importante recibir ese efecto en nuestras vidas para nuestra formación. Y es aquí donde entramos a nuestra historia en la Biblia de la prueba de la palabra. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 3. Vamos a verlo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10, pero hoy solo vamos a ver el versículo 1. ¿Puede leerlo conmigo a cuenta de 3?
Aún ustedes en su casa, léanlo con nosotros. 1, 2 y 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Aquellos días no había. ¿Puede leerlo más fuerte? Vamos. El joven. ¿Quién era Samuel? Un joven. Wow. Encuentro otra vez un joven. Daniel y sus amigos, jóvenes. Encontramos Isaac, joven. Encontramos, estuvimos hablando acá en las mujeres en el Congreso Dichosas de María, joven. Vemos en la historia de Hechos capítulo 5, los jóvenes sacaron a Ananías y Zafira de la iglesia, estos cuerpos muertos, y los enterraron. Hemos hablado de David, joven. Ahora hablamos del joven Samuel. Se calcula que Samuel en el capítulo 3 tenía una edad de entre los 12 a los 16 años. O sea que era un adolescente. Un joven entre 12 y 16 años es un joven adolescente o un preadolescente. Y más adelante, cuando la respuesta de Samuel a Dios es, Dios habla, que tu siervo escucha, dice que la verdadera traducción es, habla Señor, porque tu esclavo está dispuesto a obedecer. Wow. ¿Sería nuestra respuesta a Dios? Habla, que tu esclavo está dispuesto a obedecer. Porque de eso hablamos semanas anteriores. Qué bonito cuando la palabra siervo. Y a algunos les encanta que le llaman el siervo. Cuando invitan a un predicador, el gran siervo de Dios, la gran sierva de Dios, la siervita, el siervito. Pero qué diferente se oye cuando yo le digo esclava. A que yo le diga sierva, venga acá. A que yo le dijera esclava, venga acá. Ya hablamos de eso, porque la palabra cambió de esclavo a siervo. Pero otra vez veo la palabra joven. ¿Y un joven qué es? Alguien que está creciendo. Encontramos en esa historia un joven llamado Samuel, el mismo Samuel que confrontó a Saúl más adelante. Este Samuel fue llevado al templo para el servicio. Y es importante que la mayoría de las personas concuerdan que Samuel no era un niño, sino que ya era alguien entre los 12, quizás 16, 17 años. Cuando Dios escucha la reacción del corazón, un corazón sediento y apasionado, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de escasez, si hay un corazón con fuego y pasión, es el mejor escenario para que la palabra de Dios sea revelada. Dios encontró carácter en Babilonia, donde nadie pensó que se podía encontrar carácter. Hubo un Daniel y sus amigos que tuvieron carácter. Aleluya. Aquí en esta parte vemos un tiempo donde no hay visión, un tiempo de escasez, pero hay alguien dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Dios encontró carácter en Babilonia, Dios encontró disposición en la escasez. Samuel no dejó caer su llamado en tierra. Samuel está siguiendo el ejemplo y el deseo del corazón de su madre en cuanto a una promesa. Por eso Samuel en su tiempo era considerado un hombre sin tacha. Un hombre que nadie podía decir nada contra Samuel. Alguien íntegro, de una sola pieza. Samuel es considerado dentro del pueblo judío uno de los profetas genuinos de Israel. El hambre de la palabra de Dios vino a consecuencia de ¿qué? De la falta de obediencia. De la falta de obediencia de Elí, de corregir su casa, que no la corrigió. Porque dice que Elí dice que no quiso estorbar a sus hijos. Padres, escuchen. Se cerró la puerta sobre Israel a causa de la desobediencia. Los hijos de Elí estaban haciendo desastres.
y respetaban la casa de Dios. Y Elí no quiso estorbarlos. Y Dios, como muestra de desagrado, no habló, no reveló, no había profecía. Dice que escaseaba. La palabra de Dios escaseaba. Cuando estamos en desobediencia, escasea la revelación de la palabra de Dios. Escasea verdaderamente dirección. Y dice la Biblia que no había visión. Y la Biblia también es clara con lo que ocurre cuando hay falta de visión. ¿Qué dice? Se desenfrenan, perecen. La falta de visión perecen. Por falta de visión perecen. Pero dice el Señor en Amós, he aquí, levante sus manos, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, no solo de pan vive el hombre. No solo dice de sed de agua, sino dice de oír la palabra de Jehová. Aleluya, alimentanos. Dígale conmigo, alimentanos. Tú eres el pan, tú eres el agua de vida. Sacia nuestra hambre y sacia nuestra sed por medio de la palabra. Y cuando la palabra sea revelada, seamos obedientes, seamos íntegros. Porque regularmente la prueba de la palabra va de la mano con respuestas de integridad o con respuestas de obediencia. Una y otra vez van ligadas. Volvamos a Samuel 3:1. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Los líderes de vida espiritual de Israel no habían tomado en serio la obediencia, por lo cual había desobediencia y Dios no está hablando. Y cuando la palabra de Dios escasea, cuando dejamos de alimentar nuestras vidas con la palabra de Dios, no entendemos la voluntad y no hay dirección para nuestras vidas. Pero cuando tú estás pegado a Dios, aún las peores situaciones, tú ves clarito cuál es el propósito. Ayer la doctora Giselle, conversando, nos contaba una historia. Dice que una vez le tocó una situación muy difícil donde una bebé murió, acabadita de nacer, y por lo menos ella estaba muy impactada. Le tocaba ella darle la noticia a los papás. Y cuando ella llega, ella se quebranta diciéndole que la niña nació, pero la niña murió a las pocas horas. Y ella comenzó a quebrantarse, a llorar, y sorprendentemente la madre le pone la mano y le dice: no llore. Y le habla que la voluntad de Dios es perfecta. Dice: ¿sabe? Esta niña, mi esposo y yo nos íbamos a dejar. Y entre lo que nos íbamos a dejar, yo salí embarazada. Y Dios la envió, quizás esos 9 meses en la barriga, porque hoy mi esposo y yo hemos restaurado nuestra casa, hemos buscado a Dios y entendemos, nos duele en todo el corazón, pero entendemos que la voluntad de Dios nos las dio por 9 meses, aunque sea en mi barriga, era para unir nuestro matrimonio, y ahora nuestro matrimonio está restaurado. Entendemos que Dios nos la dio, pero también Dios también nos la quitó. Wow, tú solo puedes entender eso cuando estás pegado a la voluntad de Dios. Porque ¿qué hubiera hecho otra madre? Le hubiera reclamado a Dios: ¿para qué nos uniste? ¿Para qué hiciste que ahora hubiéramos? ¿Se da cuenta cómo podemos perder la perspectiva si no estamos pegados a la revelación de la palabra de Dios? Porque podemos dejarnos dominar por sentimientos, por pensamientos, por nuestra carne. Es ahí donde el salmista dijo esto, y con este texto quiero terminar. Y seguimos el próximo domingo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Wow. Tan torpe era yo como una bestia. No entendía. La impiedad
la impureza y la corrupción estaban en la casa de Elí. Y esto es algo que debemos entender todos los que ministramos a Dios. Y nos debe llevar pegados a su palabra, a hábitos espirituales. A causa de la impiedad, Dios tuvo que quitar la revelación. Y el hombre y la mujer de Dios que buscan su voluntad, Dios les revela, Dios les muestra y les da visión. Y nos ayuda a corregir el camino muchas veces. Pero cuando esto no ocurre, cuando dejamos de alimentarnos, vienen las pruebas y nos volvemos como bestias. ¿Por qué como bestias? Porque la bestia es un animal y los animales, por más que usted los entrene o a veces agarran leones y los hacen que usted ve, pero hay veces donde ya ellos actúan ya por el instinto y han atacado a quienes mismos, quienes lo domaron, porque son animales. Y un animal al final es un animal. Y nos volvemos así. No vemos, no entendemos y actuamos por el instinto de nuestra carne. Y comenzamos a comportarnos como bestias, porque los hijos de Dios no actúan por instinto, sino que actúan por principios. Y los principios están en el carácter, donde nadie ve. Entonces muchas personas pierden la sensatez. Porque Dios no te creó a ti como un animal. Nos creó como seres vivientes sobre los cuales sopló aliento de vida. Y nos dio entendimiento, conocimiento, decisiones para que tomáramos el camino correcto. No se ha impuesto, sino que nos ha dejado tomar decisiones que nos encarrilan o descarrilan. Y he visto gente que por no alimentarse se embrutecen, pierden su casa, pierden su esposa, pierden los hijos, caen en la corrupción, caen en el pecado sin temor a las consecuencias. Y a causa del embrutecimiento vienen sacos rotos donde todo se va al piso. Hombres y mujeres de Dios, dejemos que la palabra de Dios venga a nosotros, al corazón y a nuestra mente, para que los pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Hombres y mujeres de Dios, yo quiero invitarlos a que de la misma forma como nos alimentamos en lo natural, sea tiempo de llenarnos de la palabra de Dios. Sus vidas cambiarán. Tu matrimonio cambiará. Si en tu casa hay alimento espiritual para tus hijos no se van a descarrilar. Volvamos a los altares familiares. Volvamos a reunirnos a leer la Biblia como lo hacían los antiguos. No cantidades. Agarren un capítulo y dejen y díganle al Espíritu de Dios: te pedimos que vamos a estudiar este capítulo, este libro de la Biblia, y que tú nos hables. Y ustedes van a asombrarse, porque el deseo de Dios es revelarse a ustedes. El deseo de Dios es mostrarles sus tesoros. El deseo de Dios es mostrarles sus secretos revelados. Pero la revelación va a venir de la mano de la integridad y va a venir de la mano de la obediencia, para poder ser los hijos de Dios llamados a cumplir
un propósito. No somos una bestia, somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos actuar con lo que es correcto. Pónganse de pie, por favor. Háblanos, Señor, esta mañana. Dígale, Señor, pon hambre en mí de tu palabra. Yo quiero, Señor, pon en mí. ¿Sabe que las disciplinas espirituales no son fáciles? Las naturales corren solas. ¿Cuánto tiempo vemos televisión? Eso no nos cuesta. ¿Cuánto tiempo podemos estar en un partido? No nos cuesta. Pero todo lo que es espiritual cuesta. Y para eso tenemos que ser intencionales. Es decirle, Señor, dame hambre. Dame hambre, Señor. Así como ese versículo de Amós, pon hambre y sed para recibir tu palabra. Y yo esté dispuesto. ¿Sabe qué? Porque a veces escuchar la voz, vamos a verlo la próxima semana. Samuel no le entendía, corría donde Elí, dime Elí. No soy yo no te he llamado. Pero a medida que te metas, vas a discernir la voz de Dios. Aún vas a discernir la voz de Dios a través de una predicación y vas a saber que no es el pastor, sino que es Dios. Vas a entender y vas a leer un versículo y vas a decir, wow, yo nunca vi eso. Es Dios. Y a medida que te alimentes, más revelación y visión vendrá para ti. Oh, pídeselo. Quiero escucharte. Quiero escucharte a ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer. No sabría si llorar o reír.